Prólogo del autor de este video. Richard Feynman nació en 1918 en las afueras de Nueva York, en donde se crió. Estudió en el MIT, en donde se graduó con una tesis acerca del principio de mínima acción en la mecánica cuántica. Ese trabajo de tesis captó la atención de Robert Oppenheimer, quien lo reclutó para el proyecto Manhattan. ¿Qué hizo exactamente ahí es desconocido, dado que esas investigaciones siguen estando clasificadas? Sabemos que durante la prueba Trinity, los militares les dieron unos anteojos ahumados que eran tan gruesos que no se podía ver nada con ellos, a pesar de lo cual todo el mundo evitó ver directamente la explosión. Feynman pensaba que estaban exagerando y fue el único espectador que realmente observó la prueba. Esto le dio el dudoso privilegio de ser el primer ser humano en ver una explosión atómica. Estaba previsto que Feynman acompañase a la tripulación enviada a Hiroshima como asesor, por ser el más joven y en mejor forma física de los científicos. Pero la prueba Trinity fue un éxito tan claro que esto se consideró innecesario. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, unidos a la muerte de su primera esposa, lo sumieron en una profunda depresión que duró varios años. Al terminar la guerra pudo volver a su verdadera pasión, que era la electrodinámica, esto es, la rama de la física que estudia las interacciones entre fotones y electrones. El principal aporte de Feynman a la electrodinámica fue considerar que la antimateria es materia ordinaria, solo que viajando en la dirección contraria del tiempo, es decir, desde el futuro al pasado. Combinó toda su vida su actividad de investigación con el dar clases y con la divulgación científica. Se lo considera mayormente como uno de los 10 físicos más influyentes de la historia. Tenía siempre escritas 2 frases en una pizarra: si no puedo crear algo, entonces no lo entiendo, y aprende a resolver todos los problemas que ya han sido resueltos. Sobre el final de su vida participó en la investigación del accidente del Challenger, lo que le dio una popularidad que nunca había tenido ante el público masivo. La NASA había adoptado de modo oficial el discurso de que el accidente fue algo impredecible e inexplicable, uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes se lanzan heroicamente a explorar lo desconocido. Feynman desmontó ese discurso romántico y pseudoépico de la NASA, mostrando con pruebas claras que las causas del desastre del Challenger habían sido más o menos las mismas que las de la mayoría de los accidentes, es decir, corrupción, incompetencia e imprudencia temeraria. Se casó 3 veces a lo largo de su vida y tuvo varios hijos. Falleció en 1988 a los 79 años de edad, después de pasar los últimos 5 días de su vida respirando con una mascarilla de oxígeno y recibiendo pequeñas dosis de morfina. Sus últimas palabras fueron: espero no tener que morir 2 veces, es muy aburrido. Cargo Cult Science es un artículo de 1974, desgrabado de una conferencia, en donde Feynman explica un modo erróneo de hacer ciencia, o de creer que se está haciendo ciencia. Con frecuencia se lo confunde con el concepto popperiano de pseudociencia, y, aunque sin dudas estos conceptos tienen un cierto aire de familia, no son sinónimos. La ciencia de culto de cargo no es un fraude, es un modo de investigar acrítico y solo científico en apariencia, en donde se siguen unos ciertos procedimientos sin preguntarse por qué se está haciendo eso, simplemente porque así es como se hacen las cosas en ciencia, pero sin saber por qué en ciencia las cosas se hacen así y no de otro modo, o incluso ignorando que hay una razón para hacer las cosas así y no de otro modo. Ciencia de culto de cargo por Richard Feynman, traducción propia. Durante los tiempos medievales hubo toda clase de ideas locas, como que un cuerno de rinoceronte incrementaba la potencia sexual. Después fue descubierto un método para separar las ideas, que era hacer la prueba a ver si funcionaba, y si no funcionaba, eliminarla. Este método se volvió algo organizado, por supuesto, en la ciencia, y se desarrolló bastante bien, de modo que estamos ahora en la era científica. Es una era tan científica, de hecho, que tenemos problemas para entender cómo es que los médicos brujos alguna vez pudieron existir, cuando nada de lo que ellos proponían funcionaba, o muy poco de ello lo hacía.
Pero incluso hoy en día me encuentro con gente que me habla sobre ovnis, astrología o alguna forma de misticismo, expansión de la conciencia, nuevas formas de realización, experiencias extrasensoriales, etc. Y tuve que llegar a la conclusión de que no es un mundo científico. Tanta gente cree en cosas extraordinarias que decidí investigarlo. ¿Por qué lo hacen? Y mi curiosidad por la investigación me puso en problemas cuando encontré tal cantidad de basura que me sobrepasó. Estuve explorando distintas ideas de misticismo y experiencias místicas. Fui a tanques de aislamiento y estuve alucinaciones durante horas, así que sé algo sobre ello. Después fui a Aslan, que es un baño termal asociado a este tipo de ideas. Es un lugar maravilloso, deberían visitarlo. Y quedé perplejo. No tenía idea de cuánto era. En Aslan hay un baño ubicado cerca de un acantilado, a metros del océano. Una de mis experiencias más placenteras fue sumergirme en uno de esos baños y ver las olas rompiendo contra las rocas del otro lado, bajo un cielo azul. Y empecé a estudiar a una belleza desnuda que apareció y se metió en el baño conmigo. Una vez estaba sentado en el borde y había una chica hermosa junto a un tipo que no parecía conocer. Y me puse a pensar, diablos, ¿cómo puedo hacer para iniciar una conversación con esta hermosa chica desnuda? Estaba pensando en esto cuando oí al tipo decir, soy un estudiante de masajes, ¿puedo practicar contigo? Seguro, dijo ella. Salió del baño, se recostó en una litera y yo pensé para mis adentros. ¡Qué mentira asquerosa! A mí jamás se me hubiera ocurrido algo así. El tipo comenzó a manosearla y comentó, siento alguna clase de tensión, ¿esto es la pituitaria? Yo no me pude contener y le dije, amigo, estás a kilómetros de la pituitaria. Me miró horrorizado, yo había desvelado su disfraz. Y entonces dijo, es reflexología. Yo cerré mis ojos y aparenté estar meditando. Este es solo un ejemplo de la clase de pensamiento que me supera. También investigué sobre la percepción extrasensorial, el fenómeno de los psíquicos, y la referencia ahí era Uri Geller, un hombre que supuestamente era capaz de doblar llaves frotándolas entre sus dedos. Así que fui a un hotel por invitación suya para ver una demostración de lectura de la mente y doblar llaves. No hizo ninguna lectura de la mente, exitosa, nadie puede leer mi mente aparentemente, y con las llaves que Geller frotó nada pasó. Entonces dijo que funcionaba mejor bajo el agua, y pueden hacerse una foto con él en el cuarto de baño y las llaves bajo el agua y frotando las llaves con los dedos. Nada ocurrió, por lo que no tuve chance de investigar ese fenómeno. Y fue entonces que me puse a pensar, ¿en qué más creemos? Y encontré un montón de cosas. Y pensé en los médicos brujos y lo fácil que hubiese sido desenmascararlos, observando que nada funcionaba. Y encontré que hay cosas que mucha gente cree, como que tenemos alguna clase de conocimiento acerca de cómo se debe educar. Hay grandes escuelas de técnicas de lectura y técnicas de matemática y así por el estilo. Pero, si no lo han notado, los índices de lectura siguen bajando. O a duras penas mejoran, a pesar de que usamos a esas mismas personas para mejorar nuestros métodos. Bueno, eso es un remedio de médicos brujos que no funciona. Y quiero detenerme en esto, porque deberíamos notar que no funciona. Otro ejemplo es cómo tratar a los criminales. Obviamente no hemos hecho ningún progreso. Un montón de teoría, pero ningún progreso en hacer decrecer el número de crímenes por el modo en que tratamos a los criminales. Y sin embargo, estas cosas están aceptadas como científicas. Y creo que personas normales con ideas de sentido común son intimidadas por la pseudociencia. Una maestra que tiene buenas ideas acerca de cómo se debe enseñar a los niños a leer es forzada por el sistema escolar a hacerlo de alguna otra manera, o es engañada por el sistema educativo para creer que su método no es necesariamente bueno. O la madre de un niño travieso, después de disciplinarlo de un modo o de otro, se siente culpable por el resto de su vida porque no hizo lo correcto, de acuerdo a los expertos. Así que debemos mirar de cerca a las teorías que no funcionan, ciencia que no es ciencia. Yo creo que los estudios sobre la educación y la psicología son ejemplos de lo que me gusta llamar ciencia de culto de cargo.
En los mares del sur hay gente que tienen un culto de cargo. Durante la guerra hubo aeroplanos aterrizados cargados con toda clase de cosas buenas, y ellos quieren que eso ocurra de nuevo ahora. Así que se pusieron a imitar cosas como las pistas de aterrizajes. Ponen líneas de antorchas a los costados de las pistas, se fabrican auriculares con 2 cáscaras de coco y clavan palos de bambú como antenas. Ese es el operador de control y espera que los aeroplanos aterricen. Están haciéndolo todo bien, la forma es perfecta, luce exactamente igual que lucía antes, pero no funciona, los aeroplanos no aterrizan. Así que llamo a estas cosas ciencia de culto de cargo, porque siguen todos los procedimientos aparentes y las formas de investigación científica, pero le falta algo esencial, porque los aeroplanos no aterrizan. Desde luego no soy quien para decirle qué es lo que falta, pero sería algo tan difícil como explicarle a los habitantes de las islas de los mares del sur cómo deben arreglar las cosas para tener cierto bienestar en su modo de vivir. No es algo simple, como decirles que deben mejorar la forma de sus auriculares de coco. Pero hay algo que noto que siempre falta en la ciencia de culto de cargo. Esta es la idea que nosotros esperamos que aprendas estudiando ciencias en la escuela. Nunca decimos explícitamente qué es, pero esperamos que captes la idea mediante todos los ejemplos de investigación científica. Y creo que conviene hacer explícito aquí lo que en esas clases está implícito, que hay una cierta clase de integridad científica, una forma de pensamiento científico que se corresponde con otra forma de honestidad, una línea detrás de lo evidente. Por ejemplo, si estás haciendo un experimento, deberías reportar cada cosa que tú pienses que lo vuelve inválido, no solo lo que crees que es correcto. Otras causas que puedan explicar tus resultados, y cosas que pienses que pueden ser eliminadas por otros experimentos, y cómo enterarte si otros las han eliminado. Detalles que van contra tu interpretación deben ser publicados si los conoces. Debes hacer todo lo posible para reconocer que podés haber hecho mal y explicarlo. Si tenés una teoría y la publicás, por ejemplo, debes explicar también todos los hechos que contradicen tu teoría, así como los que las respaldan. Hay un problema más sutil cuando pones un montón de ideas juntas para formar una teoría elaborada. Debes prestar atención a los hechos que cuadran y ver si esos hechos que cuadran son solo los que te dieron la idea para tu teoría en primer lugar, o si de tu teoría se desprende algo más que se suma a lo ya conocido. En resumen, debes publicar todo lo necesario para que otros puedan juzgar el valor de tu contribución, no solo la información que pueda conducir su juicio en una dirección particular o en otra. La mejor forma de explicar este procedimiento es contrastarlo con la publicidad. Anoche oí, por ejemplo, que el aceite de Wesson no se filtra en la comida. Bueno, eso es verdad, no es deshonesto. Pero de lo que estoy hablando no es solo de no ser deshonesto, es un asunto de integridad científica, que es todo un nuevo nivel. Lo que debería añadirse a esa declaración publicitaria es que ningún aceite se filtra en la comida si está a cierta temperatura. Si están a otra temperatura, todos lo hacen, incluyendo el aceite Wesson. Así que la implicación es la que es tramposa, no la afirmación, la cual es verdadera. Y esta es la diferencia con la que debemos lidiar. Hemos aprendido por la experiencia que la verdad va a salir a la superficie. Otros experimentadores van a repetir tus experimentos y hacer cualquier cosa con la que estabas en lo correcto o en la que estabas equivocado. Los fenómenos naturales van a acordar o discrepar con tu teoría, y aunque ganes cierta fama y atención temporaria, no vas a ganar una buena reputación como científico si no trataste de ser cuidadoso en esta clase de trabajo. Y es este tipo de integridad, este cuidado de no engañarte a ti mismo, lo que falta a gran escala en las investigaciones de ciencia de culto de cargo. Una buena parte de sus dificultades es, por ejemplo, la dificultad del tema y la inaplicabilidad del método científico al tema. No obstante, debería ser notorio que esta no es la única dificultad. Esto es el porqué de que los aeroplanos no aterricen, pero no aterrizan. Hemos aprendido un montón por la experiencia acerca de cómo manejar algunas formas en las que nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo,
Millikan midió la carga de un electrón por un experimento en donde dejó caer unas gotas de aceite y obtuvo una respuesta que sabemos que no es muy correcta. Está un poco fuera de foco porque él tenía un valor incorrecto de la viscosidad del aire. Es interesante darle un vistazo a la historia de las medidas de la carga del electrón que siguieron después de la de Millikan. Si las pones en un gráfico temporal, encontrarás que es un poco mayor que la de Millikan, y la siguiente es un poco mayor, y la siguiente es mayor que esa, hasta que finalmente se estableció un número que es el más alto de todos. ¿Por qué no descubrieron que el número correcto era considerablemente más alto de una sola vez? Es algo de lo que los científicos se avergüenzan, esta historia, porque es obvio que la gente no razona de este modo. Cuando encontraron un número que estaba muy por encima del de Millikan, pensaron que algo debía estar mal, y que debían ponerse a buscar una razón por la que algo debía estar mal. Cuando obtenían un número más cercano al valor de Millikan, en cambio, no lo examinaban con tanto rigor. En consecuencia, eliminaban los números que habían ido demasiado lejos, y hacían otras cosas parecidas. Hemos aprendido estas trampas y ahora ya no tenemos esta clase de enfermedad. Pero esta larga historia de aprender cómo no engañarnos a nosotros mismos o de tener integridad científica es, lamento decirlo, algo que no incluimos específicamente en ningún curso particular del que yo tenga noticias. Simplemente esperamos que captes la idea por ósmosis. El primer principio es no engañarte a ti mismo, y vos sos la persona más fácil de engañar. Así que debes tener mucho cuidado con eso. Una vez que no te has engañado a ti mismo, es fácil no engañar a otros científicos. Solo necesitas ser honesto en el sentido convencional del término a partir de ahí. Me gustaría añadir algo que no es esencial para la ciencia, pero algo en lo que yo creo, y es que no deberías engañar al ego cuando estás hablando como científico. No trato de decirte qué hacer respecto de engañar a tu esposa o mentirle a tu novia o algo por el estilo, cuando no estás tratando de ser un científico, sino un ser humano corriente. Estos problemas comentalo con tu rabino. Estoy hablando de un tipo específico y extra de integridad que no es no mentir, pero sí retorcer y empujar los hechos para mostrar que no estás equivocado. Debemos evitar esto como científicos, ciertamente ante otros científicos y pienso que también ante los legos. Por ejemplo, me sorprendió un poco cuando conversé con un amigo que iba a aparecer en la radio. Él trabaja en cosmología y astronomía, y se preguntaba cómo podía explicar cuáles eran las aplicaciones prácticas de ese trabajo. Bueno, dije, no tiene ninguna. Él me respondió, sí, pero eso no va a traer apoyo para más investigaciones de este tipo. Yo creo que eso es una forma de deshonestidad. Si te estás presentando a ti mismo como científico, entonces debería explicarles al ego qué es lo que haces. Y si ellos no quieren apoyarte bajo esas circunstancias, entonces esa es su decisión. Un ejemplo de este principio es este. Si estás pensando en poner a prueba una teoría o deseas explicar alguna idea, debes decidir publicarlo cualquiera sea el resultado que salga de eso. Si nosotros solo publicamos resultados de cierto tipo, podemos hacer que el argumento se vea bien. Debemos publicar ambos tipos de resultados. Por ejemplo, tomemos la publicidad de nuevo. Supongamos que cierto cigarrillo en particular tiene cierta propiedad en particular, digamos baja nicotina. Es publicitado ampliamente por la compañía diciendo que eso es bueno para ti, pero no dicen, por ejemplo, que tiene más alquitrán o que algo más es el problema con el cigarrillo. En otras palabras, la publicación depende muy probablemente del resultado, y esto no debería ser así. Afirmo que esto también es importante al dar cierto tipo de asesoramiento gubernamental. Supongamos que un senador te pregunta si un cierto pozo debería ser cavado en su estado, y tú decides que sería mejor hacerlo en otro estado. Si tú no publicas ese resultado, creo que no estás dando realmente asesoramiento científico, estás siendo usado. Si tu respuesta resulta casualmente ir en la dirección que quieren el gobierno o los políticos, ellos pueden usar eso como un argumento a su favor. Y,
Si va en la dirección contraria, no lo publicarán en absoluto. Esto no es dar asesoramiento científico. Otros tipos de errores son más característicos de ciencias pobres. Cuando estaba en Cornell, con frecuencia conversaba con la gente del departamento de psicología. Uno de los estudiantes me dijo que quería hacer un experimento que era más o menos así. No recuerdo los detalles. Pero había sido hallado por otros que en ciertas circunstancias X, una rata hacía cierta cosa H. Ella tenía la curiosidad de saber si, cambiando las circunstancias a Y, harían todavía lo mismo. Entonces, su propuesta era hacer el experimento bajo las circunstancias Y y ver si las ratas todavía se hacían H. Yo le expliqué que primero necesitaba repetir en su laboratorio el experimento hecho por las otras personas, hacerlo bajo las circunstancias X para ver si podía obtener el resultado H, y recién entonces cambiar las circunstancias a Y y ver si H cambiaba. Entonces ella sabría que la diferencia estaba en la variable que ella podía controlar. Ella quedó encantada con la idea y se la fue a decir a su profesor, y su respuesta fue: no, no podés hacer eso, porque ese experimento ya fue hecho y estarías perdiendo el tiempo. Esto ocurrió alrededor de 1935 más o menos, y parecían tener la política de no repetir experimentos de psicología, sino solo cambiar las condiciones y ver qué pasaba. Aún hoy existe el riesgo de que pase lo mismo, incluso en el famoso campo de la física. Quedé en shock al oír sobre un experimento hecho en el acelerador del National Accelerator Laboratory, en el cual una persona usó deuterio. Para poder comparar sus resultados con ese hidrógeno pesado, con lo que ocurre con hidrógeno ligero, él tuvo que usar los datos del experimento de alguien más, con hidrógeno más ligero, el cual había sido hecho en un aparato diferente. Cuando le pregunté, me dijo que esto se debió a que él no pudo conseguir más tiempo en el programa, porque hay muy poco tiempo para usar un aparato tan costoso, para poder hacer el experimento con hidrógeno ligero en ese mismo aparato, porque entonces no hubiese podido obtener ningún resultado nuevo, y los hombres a cargo del programa en el NAL están ansiosos por nuevos resultados, a fin de poder obtener dinero para poder mantener las cosas en funcionamiento para las relaciones públicas. Están destruyendo probablemente el valor de los experimentos ellos mismos, que es todo el propósito de esa cosa. Es difícil para los experimentadores allí completar sus trabajos con la integridad científica que estos demandan. No todos los experimentos en psicología son de este tipo, sin embargo. Por ejemplo, ha habido numerosos experimentos poniendo ratas en toda clase de laberintos con resultados poco claros. Pero en 1937, un hombre llamado Young hizo uno realmente interesante. Él tenía un largo corredor con puertas de un lado y las ratas venían desde el otro lado en busca de comida. Él quería ver si podía entrenar a las ratas para ir a la tercera puerta a la derecha contando de donde comenzara. No, las ratas iban inmediatamente a la puerta donde la comida había estado la última vez. La pregunta era, ¿cómo lo sabían las ratas? Porque el corredor estaba tan bellamente construido y era tan uniforme que ¿cómo podían saber que esa era la misma puerta? Obviamente había algo acerca de la puerta que era distinto de las otras puertas. Así que pintó las puertas cuidadosamente, cuidando la textura para que todas las puertas se viesen exactamente igual. De todos modos, las ratas la reconocían. Entonces, pensó que quizás las ratas oliesen la comida, así que usó perfumes para cambiar el olor en cada caso. Las ratas seguían encontrando la puerta. Se dio cuenta de que las ratas podían orientarse observando las luces en el laboratorio, así que eliminó esa variable. Las ratas seguían encontrando la puerta. Finalmente, descubrió que las ratas podían reconocer el sonido del piso donde habían estado antes, así que cubrió el corredor con arena para eliminar el sonido, y finalmente las ratas no pudieron reconocer la puerta donde la comida había estado la última vez. Entonces pudo enseñarles a ir a la tercera puerta contando desde donde comenzaran. Ahora bien, desde un punto de vista científico, este es un experimento de primer orden.
Ese es el experimento que hace que los experimentos con ratas tengan sentido, porque descubre la señal que las ratas realmente usan para orientarse, no la que tú crees que usan, y ese experimento te dice cuáles son las condiciones que se debe tener mucho cuidado de tener en control en cualquier experimento que involucre ratas en un laberinto. Estuve investigando la historia que siguió a ese experimento. El siguiente experimento y el siguiente después de ese nunca se refieren al señor Young. Nunca usan sus criterios de poner arena en los corredores o ser muy cuidadosos en las otras cosas. Simplemente siguen poniendo ratas en los laberintos en la misma manera anticuada y no prestan la menor atención a los notables descubrimientos del señor Young. Y su paper nunca es referenciado porque él no descubrió nada acerca de las ratas. De hecho, él descubrió todo lo que necesitas saber para poder descubrir algo acerca de las ratas. Pero no prestar atención a experimentos como este es característico de la ciencia de culto de cargo. Otro ejemplo son los experimentos del señor Rhine acerca de la percepción extrasensorial. A medida que varias personas hacen críticas, y ellos mismos hacen críticas de sus propios experimentos, van mejorando su técnica, de modo que los efectos medidos son cada vez menores y menores y menores, hasta que gradualmente desaparecen. Todos los parapsicólogos están buscando algún experimento que pueda repetirse, esto es, que tú puedas hacerlo de nuevo y obtener el mismo resultado, y que sea estadísticamente significativo. Para esto han puesto a correr 1 millón de ratas. Ah, no, es gente esta vez. Hacen un montón de cosas para obtener un resultado estadísticamente significativo. A la siguiente vez que lo intentan, no lo obtienen de nuevo. Y ahora tenemos a un hombre diciendo que es una demanda irrelevante esperar que un experimento sea repetible. ¿Es esto ciencia? Este hombre también habló acerca de una nueva institución en una charla en la que renunció a su cargo como director del Instituto de Parapsicología y, diciéndole a la gente lo que pensaba hacer a continuación, dijo que una de las cosas de las que se debían asegurar es entrenar solo a estudiantes que ya hayan demostrado su habilidad para obtener resultados favorables en parapsicología hasta cierto nivel, no perder el tiempo en aquellos estudiantes ambiciosos e interesados que solo obtienen resultados propios del azar. Es realmente peligroso tener este tipo de políticas en la enseñanza. Entrenar a los estudiantes para obtener solo cierta clase de resultados, en vez de enseñarles cómo hacer un experimento con integridad científica. Así que les deseo a ustedes, no tengo más tiempo así que solo tengo un deseo para ustedes, les deseo la suerte de estar en un lugar donde sean libres de mantener esa clase de integridad que he descrito, y donde no se vean forzados por la necesidad de mantener su posición en esa organización, o el apoyo financiero o lo que sea, a perder su integridad, que les deseo que tengan esa libertad. También puedo darles un último consejo. Nunca digan que van a dar una charla si no tienen claro de qué van a hablar y más o menos lo que van a decir.